Veníamos bastante bien, contento de estar acá, realmente era un placer, pero me han clavado un puñal. 15 años de psiquiatra, Argentina toda tratando de levantar eso que fue un desastre, y para colmo nos ganaron bien, que eso es lo peor de todo. Si por lo menos hubiera sido de mala suerte, no, nos ganaron bien, así que eso fue algo tremendo. Nos ganaron 5-0 en la cancha de River, nos dieron un baile de aquellos, así que es una cosa tremenda para nosotros, no, va a ser muy complicado. Amigos, en primer lugar les quiero agradecer la invitación. Habíamos estado acá hace ya unos 10 años y realmente siempre nos trataron tan bien, Medellín tan lindo, la gente tan amable, para nosotros es espectacular. Y veníamos con ciertos temores de plantear cosas novedosas, pero después de ver el debate que hubo hoy a la mañana, realmente ya hemos perdido ese pequeño miedo que teníamos. ¿Por qué? Porque vamos a plantear cosas diferentes y yo no voy a traer acá cuestiones que son la verdad absoluta, ni mucho menos, al contrario. Vamos a hacer terapia de grupo. Yo les voy a plantear a ustedes mis dudas. Y el doctor me ha dejado más dudas todavía. Antes creía saber algo, ahora cada vez sé que sé menos. Pero eso es buenísimo, cuando ves grandes monstruos, te das cuenta que uno, esa pátina de pedantería que tenés, te la sacan en 2 minutos cuando ves la gente que sabe realmente, ¿no es cierto? Y no solo eso, la primera pátina que me la sacaron fue hace 10 años acá en Colombia, un profesor extranjero, que no fue Miquel, pero sí era español, me dice: Waldo, ¿sabes vos cuál es el problema de la doctrina argentina? Viste, yo uso la banderita en todos lados, cuando estás afuera te gusta más tu patria. ¿Y qué me dijo el profesor español? El problema de la doctrina argentina es que para ustedes es más fácil repetir que pensar. ¡Ah! Puñalada en el corazón. Ahora el tema es, ¿tenía razón o no este amigo? Y la verdad que eso me ha llevado a lo largo de los últimos 10 años a repensar el derecho. Y hoy ustedes van a ser víctimas de esa tara mental que me quedó a mí. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a plantear nuestra charla? Adelanto que pienso diferente a lo que han expuesto la mayoría de los disertantes, pero seguramente ellos tienen razón. Lo mío es tan solo pensar y plantear esta charla desde una perspectiva que es herejía. Del griego, airesis, cambio, opción, alternativa. La idea que quiero es tratar de ver un derecho novedoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por un lado vamos a hablar de herejía y por otro lado vamos a hablar de futurología. La futurología es muy fácil cuando sos argentino. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país en vías de subdesarrollo. Entonces vemos lo que pasa en los países desarrollados y después copiamos algunas cosas y otras las desechamos. Entonces, ¿qué queremos hacer? La ventaja de vivir en Argentina es que hay cosas que pasan en Europa y en Estados Unidos. Es decir, la película ya la estamos viendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de inteligente nosotros? Tomar lo bueno y desechar lo malo. El problema que tenemos en Argentina es que todo lo que viene en inglés parece ¡wow! La verdad revelada. Y es una tara que tenemos, una de las tantas que tenemos, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer con ustedes es plantear el tema nuestro que es consumidores, responsabilidad civil y seguros. Los 3 pilares básicos para la protección del ser humano en el siglo XXI. Y estos temas son básicos. Acá se ha hablado mucho de responsabilidad civil. Quiero hablar un poquito de consumidores y quiero hablar también de seguros. Y a través de estas 3 alternativas ver qué podemos llegar a hacer. Yo les contaba que vengo de un país raro, tan raro que hasta tenemos papa. Y el papa nos dice, venimos de Finisterra, donde termina la tierra. Y ustedes saben que hay 4 clases de países. Desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Y en Argentina lo insólito es normal, ¿ok? Y somos un país tan raro que cuando ya esté a la altura del doctor Javier, dentro de miles de años si puedo, voy a escribir un libro, que Argentina es un país tan extraño, que somos uno de los pocos países del mundo que mandaba ejércitos al exterior, no para conquistar, sino para liberar. Un poco como Bolívar, etcétera. Pero nosotros liberamos Chile, Perú. No está el profesor Keating, no lo querría asustar, pero la bandera argentina flameó en California, en 1818. ¿Por qué? Para pelearnos contra los españoles. Y si ustedes se fijan, la bandera de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala tienen su origen los colores celeste y blanco.
¿Por qué? Cuando se hace la Confederación Centroamericana, el primer presidente Arce dice, yo no puedo creer que haya locos que vengan desde Argentina tan solo para ayudar a liberarnos de los españoles. En agradecimiento de ellos, la primera bandera de la Confederación Centroamericana tenía los colores celeste y blanco. Ese es el país donde yo vengo, algo rarísimo. Y ahora vamos a ir a nuestro tema. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hablar un poquito de consumidores, vamos a hablar de seguros. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, herejía. ¿Y por qué herejía, mis amigos? Acá lo que veo es que hay mucha gente joven y otros que somos jóvenes de espíritu. ¿Por qué herejía? Porque tenemos que cambiar. Y recordando al filósofo vasco Miguel de Unamuno, él decía que el lenguaje y la religión sobreviven gracias a la herejía. Y yo creo que también el derecho. Si no fuese así, seguiríamos hablando las mismas cosas que los profesores, los maestros, nuestro maestro. No, no es así. Y estos eventos son para esto justamente, mis amigos, para replantearnos todo. El derecho, como bien decía el profesor Javier, ¿para qué sirve? El derecho sirve para la justicia. Si el derecho no sirve para llegar a la justicia, no nos vamos a diferenciar de una banda de ladrones. ¿Y qué tenemos que hacer? Replantear todo. En Argentina, por ejemplo, los abogados, ¿cómo nos llaman? Aves negras. ¿Y por qué aves negras? ¿Porque robamos? No es por eso. Es porque no le llevamos soluciones concretas a la gente de carne y hueso. Y la pregunta es, no sé en Colombia, pero en Argentina, bien merecido tenemos ese nombre. Porque la gente de carne y hueso, el consumidor, el pobre títere estratégico de las grandes corporaciones, ustedes, yo, no tenemos soluciones frente a estas grandes corporaciones. Entonces lo que venimos a plantear es, mis amigos, ¿estamos bien? Si ustedes me dicen, Waldo, en Colombia estamos perfectos, alabado Señor, señores, terminé mi conferencia. Pero en Argentina no estamos bien. Y ya Einstein decía, estupidez es querer conseguir resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y si sabemos que en Argentina las cosas no van bien, tenemos que replantearnos todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hablar de este trípode que va a ser la cuestión de consumidores, la cuestión de seguros y el tema también de responsabilidad civil. ¿Ok? Y con esto vamos a avanzar. Lo primero de todo va a ser la cuestión de consumidores. En esta jornada se habló mucho de contrato. ¿Y nosotros qué tenemos en Argentina? Nosotros lo que hablamos más que de contrato y de responsabilidad contractual, de relaciones de consumo. ¿Por qué? Porque la premisa básica que estamos tratando de incorporar en Argentina es la figura del consumidor. Un pobre tipo tonto, indefenso. Ustedes, yo. Cuando vos estás frente a una gran corporación, ¿qué podés opinar? ¿Qué podés decir? La nada. Y eso es derecho, eso es contrato. Entonces la pregunta es, el Código Civil de Argentina es 1865. El contrato es el acuerdo de voluntades. ¿Estamos realmente ante un acuerdo de voluntades? ¿Es así? Entonces, estas son las cosas que tenemos que empezar a analizar. Y acá viene la herejía. La herejía, por ejemplo, en Argentina el artículo 42 establece la protección del consumidor. Muy bien. ¿Qué decimos nosotros, mis amigos? Hay que hacer un test de constitucionalidad. ¿Qué implica ello? Sencillo. Si la Carta Magna determina hay que proteger al consumidor, mi pregunta es, señor, si una ley no protege al consumidor, ¿qué es? Inconstitucional. ¿Tan fácil? Sí, tan fácil. Porque acá estamos hablando, lo que decía anteriormente el doctor Enrique, de la constitucionalización de los derechos civiles. El consumidor tiene tanta importancia, tanta entidad, que en Argentina dijeron, tiene que ir a la Constitución Nacional para protegerlo. No hay alternativa. Pues bien, si estamos dentro de la Constitución Nacional y dice que hay que proteger al consumidor, toda norma que no lo proteja es inconstitucional. Por eso lo que planteamos nosotros, ¿qué es? Que ha sido modificado nuestro Código Civil, nuestro Código de Comercio, nuestra Ley de Seguros. ¿Por qué? Porque si alguna de estas leyes no protege como corresponde al consumidor, se debe cambiar. Y acá es donde planteamos la herejía. La herejía es animarnos a pensar distinto. Y vamos a casos legales y casos no legales. El primer caso no legal, Aristóteles. Argumento de autoridad. Tipo más inteligente que Aristóteles no creo que haya habido. Filosofía, ética, botánica, física. ¿Y qué dijo Aristóteles? Los cuerpos pesados caen más rápido que los cuerpos livianos. Lo dijo Aristóteles. ¿Alguno de ustedes sería capaz de contradecirlo?
Obviamente que no, se lo dijo Aristóteles. Hasta que en 1590 Galileo Galilei dice, ¿es verdad? Le dicen, pero vos sos tarado. Si lo dijo Aristóteles, obviamente que es verdad. No, yo quiero ver, replanteemos, ¿es correcto lo que dijo Aristóteles? Agarró un plano inclinado, una mesa, una pelota más grande, una más chiquita, la puso así y los dos cuerpos caían igual. Entonces lo que se tomó como verdad absoluta a lo largo de casi 1000 años fue rebatido en poco tiempo. Y en el aspecto legal, Código Napoleón. Tronchet, Portelet, Bigot de Promenot y Maloville, los autores del Código Napoleón. ¿Qué es el Código Napoleón? Es el monumento a la responsabilidad subjetiva. Ninguna duda. ¿Ninguna duda? Pocos años después, Laurent, doctrinario belga, dice, ¿sabes qué? Me parece que el artículo 1384 del Código Civil, francés, el Código de Napoleón, establece la responsabilidad objetiva. Dijeron, no, vos estás totalmente loco. Si este es el monumento a la responsabilidad subjetiva, jamás puede tener responsabilidad objetiva. Y esto lo leen en cualquiera de los doctrinarios franceses. ¿Y qué se encuentra después? 1896, la Corte de Casación, Tefén. Primer fallo de responsabilidad objetiva basándose en el Código Napoleón. ¿Y cómo se logró eso? Sencillamente, alguien que pensó diferente. Y este es el tema que le queremos plantear, ver cómo podemos hacer para reanalizar las cuestiones que estamos viendo, justamente para llegar a la justicia. Y justamente esto de la herejía lo venimos aplicando en la UBA. La UBA en la Universidad de Buenos Aires, le contaba a Miquet, allá en Argentina somos muy raros. La UBA es una universidad que te maltrata, te destrata, te eyecta, te rechaza. ¿Y qué le digo yo a los alumnos de primer año? La UBA es como la novia que te engaña. Más te engaña, más la querés. Por eso todo el mundo se recibe de abogado y vuelve a la UBA para dar clase, porque tiene una mística tremenda. ¿Y ahí qué hacemos? Damos clase. Acá se conoce un conjunto de música argentina llamado Pimpinela. Bueno, pido disculpas, ¿no? Pero bueno, es argentino. ¿Y qué hace Pimpinela? Pimpinela se pelea delante del público. Pues bien, esta es la herejía que utilizamos en mi materia, en seguros. Tengo una materia que se llama Seguros y la protección del consumidor de seguros. ¿Y cómo damos clase? Con el sistema Pimpinela. ¿Qué hacemos? Llevamos a profesores de compañías de seguros y delante de los alumnos nos peleamos como Pimpinela. Cuando termina mi materia, ¿qué solemos hacer? Un informe por escrito anónimo de los alumnos. ¿Qué te pareció bien? ¿Qué te pareció mal? ¿Qué deberíamos cambiar? Y el 100% nos dice, doctor, brillante, esta pelea que hicieron. ¿Por qué? Porque en mi materia, si yo soy hereje, está prohibido pensar como yo. Si no, no sería hereje. Entonces a los alumnos los obligo a pensar distinto. ¿Y ahí qué tenemos? El pensamiento que tienen los profesores de compañías de seguros. Y esto es lo que tenemos que hacer, mis amigos, volver a replantearnos todo. Y en el tema de consumidores es una de las cuestiones básicas. Es decir, hoy el consumidor es una persona común. Es verdad, cuando ustedes van a hacer algo, lo hacen en pie de igualdad. Esa ficción sigue viva. Esa ficción la tenemos que repetir. Es correcto. Y acá vienen los grandes temas. ¿Habrá cambiado algo en el mundo en los últimos tiempos? Y yo creo que sí. Fíjense ustedes, en la Edad Antigua, lo central eran los imperios. En la Edad Media, lo fundamental, la Iglesia. En la Edad Moderna, lo básico, los estados. Y en la Edad actual, llamada por algunos posmodernidad, ¿qué es lo básico y central de la sociedad? Grandes corporaciones internacionales. Mis amigos, esa es la realidad de lo que estamos viendo hoy. Las grandes corporaciones internacionales y la gente común. Y acá viene el gran tema. Estas corporaciones internacionales, la posibilidad que tienen de negociación o de imponer cuestiones, ¿qué defensa tenemos nosotros? Por eso quiero que reanalicemos todo el derecho. ¿Por qué? Porque la realidad es que creo que ha cambiado tanto que nosotros no nos hemos dado cuenta. Allá en Buenos Aires hay un póster, se dice póster, ¿no? A las fotos grandes, acá también. Un afiche de un monito que se rasca la cabeza y abajo dice, una vez que me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y esto es lo que nos está pasando, mis amigos. Está cambiando el derecho de manera vertiginosa, tremenda.
¿Y nos estamos dando cuenta de eso? ¿No tenemos que buscar alternativas? Entonces, lo que les pido es, repitamos lo anterior si estamos satisfechos con lo que tenemos. Y si no estamos satisfechos, empecemos a cambiarlo todo esto. Entonces, acá es donde viene la trascendencia de las cuestiones de una de las patas, el consumidor. El artículo 42 de la Carta Magna de Argentina determina la protección del consumidor. Y a partir de ahí se derivan un montón de consecuencias. Y una de estas consecuencias básicas, que la tiro como idea, me da vergüenza porque no ha sido planteado muchas veces, yo creo que nunca. ¿Es correcto el derecho que tenemos hoy? ¿Derecho civil, derecho comercial? ¿O deberíamos tener otro tipo de derecho? Derecho de los consumidores y derecho de los no consumidores. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el derecho del consumo, si ustedes lo miran bien, realmente las pautas que se analizan son absolutamente diferentes. Entonces, cada vez que hablamos de cuestiones de pie de igualdad, bien lo sostenía el doctor Javier, la Corte de Argentina dice, la peor desigualdad es tratar igual a los desiguales o desigual a los iguales. Es absolutamente falso que ustedes, consumidores, yo consumidor, tenemos algún tipo de posibilidad de tratar en pie de igualdad a las grandes corporaciones. Entonces, lo peor que podemos hacer es no darnos cuenta de esa realidad. Y esa realidad existe. Y es verdad y la tenemos hoy, palpable. Entonces tenemos que empezar a cambiar todo el aspecto. Yo sé que es muy lindo cuando repetimos los viejos. El Código de Argentina se hizo en 1865, don Dalmacio de Lesalfil, un genio. Pero claro, su vida era la responsabilidad subjetiva. Había muy poco de responsabilidad objetiva. ¿Tá? Después cambiamos y tuvimos todo el tiempo de incorporar la responsabilidad objetiva. Muy bien. ¿Y eso sirvió? Sí. Y ahora hablaban justamente que hay un proyecto de código civil en Argentina para modificar un código nuevo. Sí. Y estamos bien, y estamos cambiando. Antes hablaban, por ejemplo, de la responsabilidad contractual, la responsabilidad extracontractual. Y en Argentina estamos tratando de saltar eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es la responsabilidad contractual y extracontractual? Y en rigor, de verdad, las consecuencias de diferenciación propia son la prescripción, la prueba y no mucho más. Ahora, el pobre consumidor, usted y yo, ¿cómo hacemos para reclamarle a una mega empresa que tiene toda una cadena de comercialización? Y es muy complicado, porque vos contratás con el tipo que te vende a ti. Ahora, todos los demás, el fabricante, el mayorista, el importador, el minorista, el distribuidor, vos no tenés contacto. ¿Y qué es? Responsabilidad extracontractual. Y con uno extracontractual y con otro contractual. Flor de lío legal. ¿Qué hacemos entonces? Hablamos de relación de consumo, que es superadora de todo esto. Y nos da la posibilidad de establecer la responsabilidad solidaria, objetiva e ilimitada de toda la cadena de comercialización. Más allá que yo haya tenido, consumidor, haya tenido trato con este o con el otro. No importa. ¿Por qué? Porque ellos se han puesto de acuerdo para vendernos esto. También los contratos conexados, es decir, todo hoy es toda una ingeniería jurídica para tratar... A ver, mi titular de cátedra, Carlos Bersi, que es uno de los genios que tiene Argentina, decía, ¿cuáles son las características de la posmodernidad? Sencillo, el traslado del riesgo al consumidor. Si ustedes se fijan, cada vez que vos tratás con alguna gran empresa, sí esto, pero esto no, pero esto aquello, pero esto lo contratás con aquella, entonces el consumidor es la persona que tiene que analizar todo eso y está complicada. Entonces, primera pauta de herejía quizás, es plantear, mis amigos, ¿no deberíamos reanalizar los conceptos y tener un derecho del consumidor y un derecho del no consumidor? No solo eso, no sé cómo será en Colombia, pero en Argentina me animaría a decir que el 90% de los casos son casos de consumo. No es una norma excepcional que está dando vueltas por allí y que viene a molestar al Código Civil. No, es una norma central, básica. ¿Está? Pero tenemos que animarnos a repensar todo esto. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado, tenía uno de los genios más grandes de Argentina, López de Zavalía. Acto y hecho jurídico, conocía 7 idiomas, toda una maravilla. Me estaba dando clase y para mí era un honor. Tenía más de 80 años y venía desde una pequeña provincia tucumana a darme clase a mí. Una genialidad. Cuando estamos hablando de actos y hechos jurídicos, llegamos al tema de contratos. Y yo estaba como alumno, como doctorando. Entonces cuando habla de contratos, levanto la mano y digo, doctor,
¿Y acá cómo se aplica la ley de defensa del consumidor? Don López Avalía me mira, no me da bolilla y sigue escribiendo en el pizarrón. Yo, por la edad capaz que no me escuchó. A los 5 minutos, doctor, ¿y acá cómo aplica la ley de defensa del consumidor? Me mira, dice, discúlpeme, ¿cuál es su apellido? Yo, uy, estoy en el horno. Waldo Sobrino. Muy bien. Doctor Waldo Sobrino, le voy a explicar una cosa. Sí, doctor, por favor, con todo gusto. En mi cátedra, la ley de defensa del consumidor no se aplica. Ya, pobre hombre, hacía 70 años que venía estudiando los grandes historiadores, los grandes hombres de derecho, y de un día para otro le cambiaron todo. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que ahí estamos hablando de historia del derecho. Y vuelvo a la pregunta que me hicieron acá en Colombia. Para la doctrina argentina, ¿no es muchas veces más fácil repetir que pensar? Y cuando uno repite siempre tiene un montón de amigos, que son grandes autores a los cuales vos repetís. Pero está bien eso. Entonces tiro la idea, tiro el desafío. ¿No convendrá empezar a pensar si no deberíamos tener un derecho de consumidores y un derecho de no consumidores? Primer punto que planteo. Segundo, responsabilidad civil. En rigor de verdad, llamamos responsabilidad civil para ser más prácticos. Por un lado, responsabilidad civil, pero eso me hace recordar a la época de Belousarfi, responsabilidad subjetiva. Después vino la teoría de la reparación. La teoría de la reparación es donde ya puso en pie de igualdad la responsabilidad subjetiva con la objetiva. Pero quieren que sea franco, para mí la teoría de la reparación no sirve. ¿Cómo no sirve, Waldo? No. Para mí lo que sirve es el derecho de daños. ¿Por qué? Si yo le pregunto, a ver, a ti, ¿cuánto vale tu ojo derecho? Invaluable. Miro a una niña y le digo, a ti, ¿cuánto vale tu mano izquierda? No, Waldo, no te metas conmigo, a los abogados de los autos no nos atropellan. ¿Ok? ¿Por qué no me dieron un valor? Porque partimos de la premisa. Para mí, el daño no es reparable. Por tanto, la única manera de reparar el daño es que el daño no se produzca. De allí la trascendencia que le tenemos que dar a la prevención y a la precaución. Si el sistema falla, como plan B, ahí vamos a hacer la reparación del daño. Pero mis amigos, es básico que el daño no se produzca. Para esto tenemos algunos principios que se han desarrollado que son muy interesantes. Uno, principio de prevención, otro principio de precaución. El principio de prevención está íntimamente relacionado con lo que han desarrollado acá muy bien, que son los daños punitivos. Y a todo el mundo le agarra una cosita cuando hablamos de daño punitivo. Está bien, vienen del common law, que es un sistema extraño al nuestro. Ok, ahora, durante años se ha dicho, la teoría de la reparación es justamente para indemnizar y no para sancionar. Bien, quizás ha servido eso durante un tiempo. ¿Sigue sirviendo? ¿Es efectiva? ¿Es correcta? ¿Está? Entonces acá viene el tema de los daños punitivos. En Argentina, como bien sostenían anteriormente, ya tenemos una ley de defensa del consumidor que aplica los daños punitivos. Mal redactada la norma, después la veremos, no hay problema. Pero fíjense qué paradoja. Nosotros tenemos jueces, tenemos jueces que son herejes. Entonces, ¿qué hacen? Antes de que estuviera aceptado el daño punitivo, ya lo aplicaba la propia jurisprudencia. ¿Cómo? Lo aplicaba la propia jurisprudencia. Y habíamos escrito algunas cosas locas, heréticas nosotros. ¿Y cómo metíamos el daño punitivo? Fíjense qué sencillo. Se trataba de un caso de jurisprudencia donde una señora de edad sacaba a pasear a su perrito. Y allá tenemos la CIDE, malos recuerdos nos traen, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado, y había un señor que estaba en la CIDE. Y cuando veía pasar a la señora, abría la puerta para que se metiera el perrito. Y cuando estaba poniendo el perrito, cerraba la puerta. Muy bien. 1, 2, 5 veces. A la 10ª vez, abre la puerta, entra el perrito y se manda el perrito. Cuando entra la señora, cierra la puerta, la mata. ¿Ok? ¿Responsabilidad objetiva? Por supuesto que sí. Ahora, ¿la conducta de esta gente es normal o es absolutamente antisocial, ridícula, absurda y estúpida? Es la segunda alternativa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la jurisprudencia? Reitero, antes de que esté vigente los daños punitivos, dijeron, vamos a hacer una elaboración creativa, para llamarlo así, y establecieron el daño moral. El daño moral, ustedes lo tienen muy claro, es resarcitorio. Sí. ¿Sí? Sí.
¿Siempre? Debería. ¿Qué se dijo en este fallo de jurisprudencia? Es verdad, el daño moral va a ser resarcitorio, como base y como piso. Ahora, probada que sea la conducta antisocial, dolosa, culpa grave, etcétera, del dañador, esta misma indemnización de daño moral, que la base es resarcitoria, en su exceso va a ser sancionatoria. Y ahí, vía jurisprudencia, sin nombrar daño punitivo, empezamos a utilizar el daño moral sancionatorio en exceso del daño moral resarcitorio. ¿Se va entendiendo la elaboración que se buscó? Pues bien, luego viene la ley y establece el daño punitivo, al cual todo el mundo le tiene un temor reverencial. Oh, claro, vemos lo que pasa en Estados Unidos y realmente es desastroso. Oh, no, es otra economía. Bueno, en Argentina el daño punitivo está vigente del año 2008. Según un estudio que hizo un profesor de indemnizaciones del año 2008 al 2013, en todos los casos que ha habido, no se ha pagado más, si no me falla la memoria, de $100.000. Pregunta, ¿ese temor reverencial a que haya unas indemnizaciones tremendas se está produciendo? La respuesta es no. Y no solo eso, yo soy una persona a la antigua que confío muchísimo en la prudencia de los jueces. Yo no creo que los jueces vayan a hacer barbaridades con todo eso. Y fíjense que la experiencia nos está demostrando, no la teoría, la experiencia, que los daños punitivos en Argentina realmente se han aplicado de manera sumamente prudente. Entonces, ¿qué les quiero plantear con esto? Que la cuestión de los daños punitivos realmente hay que ver cómo se aplica. Nota a pie de página. Se suele decir, no, porque hay un enriquecimiento sin causa. Ese enriquecimiento sin causa es un tema opinable. En rigor de verdad, la víctima que va a cobrar un daño punitivo nunca quiso ser víctima. Y está en un lugar que nunca pidió. ¿Cuál es la sugerencia que hacemos nosotros? Hablábamos de los daños punitivos hace casi 20 años en Argentina. Decimos, mira, la indemnización debería ser un 50% para la víctima y un 50% para entidades de bien público. Y con esto lograríamos el doble efecto, que por un lado la víctima algo cobre, porque si la víctima no cobra, no lo va a pedir, y por otro lado vamos a lograr que se lo damos a entidades de bien público. Pero ahí tenemos el efecto disuasivo. Mis amigos, aquí tenemos que utilizar lo que decía Juan Jacobo Rousseau: se los obligará a ser libres. Y lo mío va enfocado especialmente a las compañías de seguros. Ya vamos a llegar allí, pero con esto que les quiero plantear, distintas alternativas que tenemos para el tema de la prevención y para el tema de la precaución. Es decir, reitero, no se tiene que producir el daño. ¿Y cuál es la diferencia entre la prevención y la precaución? Muy claramente lo explicaron hoy, antes que yo, la prevención en el caso del caso Ford Pinto. La Ford tenía la certeza que se iba a producir un daño. Eso es el principio de prevención, se aplican los daños punitivos. Pero tenemos algo más sutil todavía, es el principio de precaución. ¿Qué es el principio de precaución? Cuando tenemos la sospecha científica no corroborada absolutamente que un hecho puede producir un daño. Por ejemplo, organismos genéticamente modificados, por ejemplo, la clonación, por ejemplo, el fracking. La pregunta es, ¿tenemos la certeza que eso produce daño? No, no la tenemos. Ahora, mis amigos, si de verdad decimos que la mejor manera de reparar el daño es que el daño no se produzca, ¿no deberíamos hacer un stop y analizar la cuestión? ¿Recuerdan ustedes clonación? La oveja Dolly. ¿Se acuerdan que fue la primera oveja? ¿Dónde está Dolly? Un día implotó. No está más. Pregunta, ¿fue por la clonación? No lo sabemos. Hay altas sospechas que sí. Entonces la cuestión es, y más allá de las cuestiones morales, éticas, religiosas, lo que fuere, ¿es conveniente la clonación? Y todavía tenemos grandes dudas si conviene o no conviene. Segunda cuestión, organismos genéticamente modificados. Y ahí, ¿de verdad producen daño? No tenemos certeza, pero ¿no sería prudente esperar a ver cómo avanza la parte científica? Tercer tema que lo estamos viendo mucho en Argentina. Nos acaban de decir que Argentina es uno de los países con mayor cantidad de petróleo y gas del mundo. ¡Wow! Estamos destrozados y de un día para el otro vamos a ser el centro del mundo. ¿Para eso qué hay que hacer? ¿Hay que extraer petróleo? Sí, pero no tanto.
¿Cómo sí, pero no tanto? No, porque hay dos maneras de extraer petróleo. Una es a través de lo que todos conocemos, chupando el petróleo que está abajo, y la segunda es los que quieren utilizar en Argentina. A ver, ¿qué quieren hacer en Argentina? El fracking, el shale gas. ¿Qué es el fracking? El fracking es, ellos dicen que hay petróleo y gas en los intersticios de las piedras, que están a 3.000 metros bajo tierra. Entonces, se manda agua con distintos componentes químicos, la piedra explota, hacen explotar todo bajo tierra y de ahí fluye el petróleo. Pregunta, ¿eso tiene buena relación con la parte ecológica? Y las petroleras te dicen, no, esto es lo más sano del mundo, es casi como tomar agua mineral, es divino, no pasa nada. ¿Es verdad? En el almuerzo hablamos de lo que es la discriminación ambiental. Si ustedes se ponen a pensar, notarán que la mayoría de las empresas que contaminan no están en Estados Unidos, sino generalmente en Latinoamérica o en países más o menos pobres. Incluso en Estados Unidos está lo que se denomina la discriminación ambiental interna. Las empresas que más discriminan no suelen estar en las zonas de gente de mucho dinero, sino donde hay más que nada negros y latinos, nosotros. ¿Okay? Entonces la pregunta es, señores, ¿no tendríamos que estar analizando cómo es todo esto? Y reitero, la cuestión de la prevención y el tema de la precaución, especialmente en el tema ambiental. Greenpeace suele tener una frase muy interesante que dice, la desaparición de una especie animal o vegetal solamente es para siempre. Y acá viene el gran tema. Supongamos que los japoneses siguen haciendo lo que están haciendo, matando a todas las ballenas del mundo. Muy bien. Y nosotros somos un tribunal internacional y nos dicen, señores, condenen a los japoneses. ¿A cuánto lo condenamos? ¿1 millón, 1.000 millones, 100.000 millones? ¿Volverán a aparecer las ballenas? No. A tu nieto le decís, mira, la ballena es un animal grandote que tira agua para arriba. Pero hasta ahí llegamos. ¿Se entienden que hay daños que no se pueden reparar? Entonces acá es donde tenemos que cambiar la perspectiva. No existe el derecho a dañar. Y no es válido daño y pago. No. Lo que tenemos que lograr previamente es que no se dañe. Y para eso tenemos el principio de precaución y el principio de prevención que son fundamentales. ¿Tá? Por eso, en nuestro criterio, tanto el derecho de consumo como el derecho ambiental es un corte transversal a todo el derecho. No podemos seguir con las mismas pautas que nos enseñaron hace mucho tiempo. Es más, en la conferencia de Moisés Iturraspe le contaba a Javier, uno de los genios que tenemos en la Argentina, él nos decía, señores, para mejorar debemos volver a las fuentes, a la responsabilidad que fue la base de todo. Entonces dijimos, ¿qué le pasó a Moisés Iturraspe? ¿Quiere volver a la responsabilidad subjetiva? Él nos mira y dice, ustedes están hablando de Domá y Potier y el Código de Napoleón, pero antes que eso estuvo la responsabilidad objetiva. El ojo por ojo, diente por diente, no era una cuestión de culpa, era objetiva. Entonces tenemos que analizar las responsabilidades en todo aquello que nos convenga y cómo prevenirlo. Entonces, la responsabilidad objetiva es fundamental, el principio de prevención fundamental y el principio de precaución. Esa es la segunda pauta. La tercera que nos queda es la cuestión de los seguros. Y este es un tema básico y determinante. La pregunta es, ¿se aplica la ley de defensa del consumidor a los seguros? En Argentina, que somos un país muy raro, todavía estamos discutiendo eso, lo que a mí me parece una cosa fuera de lugar. Si la ley de defensa del consumidor se aplica a todos los consumidores, el consumidor de seguros obviamente es un consumidor y se le aplica esto. ¿Tá? ¿Pero qué les planteo, mis amigos? Un cambio de paradigma. Porque fíjense la pregunta, esto es la ontología del lenguaje. ¿Cómo a veces el lenguaje crea realidades? ¿Cuál fue mi pregunta? Quizás tramposa. ¿Se aplica la ley de defensa del consumidor a los seguros? Los estoy llevando para un lado. ¿Qué pasa si cambio el paradigma y le digo, señores, ¿se aplica la ley de seguros a los consumidores? ¡Apa! Y ustedes dicen, sí, por supuesto, se aplica, pero siempre y cuando responda y respete todos los principios que tiene la ley de defensa del consumidor. ¿Se entiende? Entonces, si realmente queremos proteger al consumidor, lo que debemos hacer es abrir la cabeza para tratar de ver cómo protegemos a la gente de carne y hueso. Y acá viene un temita también al pasar, la existencia del contrato. ¿Existe el contrato? ¿Cómo? Existe el contrato. Es un acuerdo de voluntades destinado a arreglar nuestros derechos. Mis amigos, de ustedes en los últimos
15 años. ¿Quién hizo un contrato frente a una corporación y dijo, yo opino, a mí me gustaría, quisiera cambiar esto? La nada. ¿Está? Entonces acá viene la gran pregunta. ¿Por qué lo llamamos contrato? En un momento apareció esa ley, ellos serán contrato de adhesión. Sí, pero fíjense que nos seguimos equivocando pensando que es un contrato, que es un acuerdo de voluntades. Mi pregunta es, y hablando ya de los seguros, si los seguros son pólizas aprobadas por el Estado previamente, y por ejemplo el seguro de automotores, que en Argentina es obligatorio, yo no tengo la obligación de contratar o no contratar, lo tengo que contratar obligatoriamente. Y además no tengo la posibilidad de ver el contenido. Mi pregunta es, señores, ¿estamos de verdad frente a un contrato? ¿O lo hacemos por facilidad o por costumbre? No me piden muchas respuestas, ¿eh? Yo tan solo acá tiro ideas, especialmente hay muchos jóvenes, amigos, para que repensemos el derecho. Nos animamos a ver las cosas de manera diferente. ¿Tá? Muchas de estas cuestiones yo me especializo en seguros, ¿no? Y voy a congresos de seguros, donde el 99,9% son abogados de compañías de seguros. Entonces yo tengo un récord que no creo que ustedes jamás vayan a igualar. Cuando presento ponencias en los congresos y se votan, mis ponencias todas son votadas por unanimidad. Unánimemente me las rechazan todas. Eso significa que estoy en la buena senda. ¿Por qué? Porque queremos defender a las personas. Entonces, ¿ahora qué queremos hacer? Hablar con ustedes de cómo vamos manejando todo este tema de el consumidor, el derecho de daños y el seguro. Y acá está la gran cuestión. Primero de todo, no hay que dañar, y allí viene la importancia que tiene el daño punitivo, responsabilidad. Por otro lado, saber que el consumidor es el epicentro del derecho moderno. Y en tercer lugar, la compañía de seguros. La compañía de seguros es la contracara de la responsabilidad, es cara y seca. Yo no sé cómo será en Colombia, imagino que son mucho más respetuosos que en Argentina. En Argentina las compañías de seguros tienen una norma. No pagarás. Entonces es difícil que paguen. La cuestión es cómo haces para obligarlos a que lo hagan. Y acá viene de vuelta el tema de los daños punitivos. ¿Por qué? Porque allá se hacen análisis económicos del derecho en perjuicio de los consumidores. Las compañías de seguros en Argentina, todo a nivel técnico pierden plata, pero a nivel financiero ganan dinero. Oye, ¿cómo si técnicamente perdés plata, a nivel financiero podés ganar dinero? Pregunta. ¿Sacándole el dinero a quién te crees vos que muchas de esas compañías ganan la plata? Al consumidor. Hay un libro muy interesante de un yankee, William Chernoff, que se llama ¿Cómo hacer para que una compañía de seguros pague y qué hacer cuando no paga? Son casos claros, puntuales y específicos de la aplicación de estos daños punitivos. Hace un tiempo escuchamos a François Chabas, un genio francés, que contaba cómo en Francia ya no hay juicios contra compañías de seguros por accidente de tránsito. ¡Wow! Cuando termina la conferencia decimos, Chabas, qué cultura la francesa, qué nivel de evolución que no hay juicios contra las compañías. Chabas nos mira y dice, pero nosotros también somos latinos. Sí, serán latinos, pero ustedes no tienen juicios. Me dice, no tenemos juicios por la ley Badinter. La ley Badinter determina que cuando hay un reclamo de un tercero, la compañía tiene la obligación de hacer un ofrecimiento. Si la víctima no lo acepta, va a juicio. Cuando el juez va a dictar sentencia, mire el ofrecimiento de la compañía de seguros. Si ve que el ofrecimiento no es razonable, se le aplican unos intereses a guisa de daño punitivo que hace que se le troque lo que es el análisis económico del derecho de la compañía, que ya no le sirva quedarse con el dinero de la gente. ¿Me explico? Entonces, ¿con esto qué es lo que queremos hacer? Queremos ir avanzando en el tema de cómo proteger al ser humano. Avancemos un poquito más, ya para ir cerrando. Dentro de los seguros, hay algunos seguros que son muy importantes, que se están utilizando seguramente acá. Uno es el seguro de Directors and Officers, para directores y gerentes. Esto en los países desarrollados lo tienen casi todos. En Argentina se está empezando a contratar mucho para las empresas. ¿Por qué? Porque la ley de sociedades de Argentina determina que el director o gerente que actúa con culpa es responsable solidaria e ilimitadamente con su patrimonio personal. Entonces, es fundamental que los directores y gerentes tengan un seguro que les ampare todo esto. ¿A dónde viene acá la colación, el comentario? Para que sea responsable el director o el gerente tiene que actuar con culpa. Muy bien. ¿Y cuál es una de las exclusiones de cobertura de la compañía de seguros? Culpa grave. Si ustedes me explican la diferencia entre culpa y culpa grave,
es dificilísima. Entonces fíjense ustedes cómo algunas pólizas de seguros están hechas de manera tal que casi no se pueden utilizar. Otro temita, en el seguro de responsabilidad civil, mucho cuidado con las cláusulas claims made, las conocen, es decir, que el hecho tiene que ocurrir donde vigencia la póliza y el reclamo también ocurrir donde está vigencia o las renovaciones. Es una trampa que tienen las compañías de seguros para los asegurados en los siniestros long tail, que es muy complicado. Y de los últimos seguros de responsabilidad civil importantes está el tema del seguro de responsabilidad civil ambiental. Mis amigos, esto es determinante. En Argentina tenemos una ley ambiental que establece el seguro ambiental obligatorio. ¿Okay? Este es un tema básico porque normalmente las pólizas de seguro de responsabilidad civil te cubren los hechos accidentales súbitos imprevistos y a veces no te cubren los graduales. Este es un tema que es fundamental para ir analizando hacia el futuro. ¿Cuánto tiempo me queda, Maxi? Se fue Maxi, no hay problema, entonces aprovechemos que no está. Bien, para ir avanzando un poquito más, ¿qué les quiero plantear con esto? En Argentina lo que hemos hecho, o lo que ha hecho la Superintendencia de Seguros de la Nación, la resolución 35614, es que ha establecido claramente que la ley de defensa del consumidor sí se aplica a los seguros. Pero a ver, ¿qué es que se aplica a los seguros? No implica demasiado, sino que lo que interesa es la segunda parte. La ley de defensa del consumidor modificó a la ley de seguros. Y este es un tema básico. ¿Por qué? ¿Quién es consumidor en Argentina? Aquel que forma parte de una relación de consumo como destinatario final. Y también dice la ley, será considerado consumidor aquel que sin ser parte se vea beneficiado por una relación de consumo. Y agrega, y también será consumidor aquel que sin ser parte y de cualquier manera se vea expuesto a una relación de consumo. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que en nuestro criterio, y ahí está empezando a haber jurisprudencia que apoya nuestra postura, la víctima de un accidente de tránsito es el beneficiario de un seguro de responsabilidad civil obligatorio. ¿Tá? Porque si el seguro de responsabilidad civil automotor es obligatorio, ¿a quién quiero proteger? A la víctima. Muy bien. Entonces, si quiero proteger a la víctima, es un beneficiario. Si es un beneficiario, es un consumidor. Y si la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor, ¿qué va a implicar ello, mis amigos? Que la ley de defensa del consumidor se va a aplicar a la víctima. Y entonces, ¿qué estamos utilizando nosotros? Todo el herramental jurídico que tiene la ley de defensa del consumidor en favor de la víctima. Entre ellos, la aplicación de los daños punitivos. Esto es para ir abriendo alternativas para proteger a la víctima. Obviamente que sería mejor que hubiese una ley específica de accidente de tránsito, pero mientras ello no exista y que diga solamente que es obligatoria, ya la víctima puede ser considerada un consumidor. Entonces, para ir cerrando ya, ¿qué les queremos plantear? Mucho cuidado con lo que son las famosas cláusulas abusivas en los seguros. Hace tiempo yo daba una conferencia que se llamaba el Top 10 de las cláusulas abusivas de seguros. Cuando empezaba la charla decía, discúlpeme, soy abogado y porteño y por tanto mentiroso. Vamos a hablar del Top 20 de las cláusulas abusivas, después del Top 30. ¿Por qué? Porque se van haciendo cada día más y más y más de estas cláusulas. ¿Está? Entonces, esto es lo que tenemos que ver que es fundamental. La mayoría de las cláusulas que están en las pólizas de seguros no las han pactado ustedes. ¿Quién las hizo? El abogado de compañía de seguros, que son geniales. Ellos leen siempre Sun Tzu, el arte de la guerra, y buscan la estrategia para tratar de deslindar las responsabilidades que tienen. ¿Me explico? Entonces, para ir cerrando, ¿qué es lo que les quiero plantear? Sencillamente, analizar, por ejemplo, ¿tiene que seguir existiendo el derecho comercial? ¿Cómo? Sí, sí tiene que seguir existiendo el derecho comercial. Pero ¿y el derecho comercial? ¿Por qué no? ¿De dónde surge el derecho comercial? Es el derecho de los comerciantes. Vos sos consumidor y tenés una relación con un comerciante, se aplica el derecho comercial. ¿No habría que quitar eso y ya hablar de lo que es el derecho del consumidor? ¿Se entiende? Entonces, con esto que queremos hacer, para ir cerrando ya, plantearles algo. Señores, veamos la herejía, veamos la justicia, veamos de proteger a la persona más débil, que justamente es el consumidor. Esto es lo que queremos hacer. Por eso, aprovechando que hace 50 años más o menos, Martin Luther King dijo, tengo un sueño. Y yo tengo un sueño, que tiene como dos partes.
Uno está relacionado con este congreso y otro con lo que les dije. Mi sueño es que haya una América Latina unida y que haya justicia social para todos nosotros. Yo sé que es un tema difícil, que es un tema utópico, que es un tema complicado, pero yo vengo de una familia rara, 4 abuelos vascos, mi madre pianista y pintora, mi padre productor de seguros e historiador. Y a él le gustaba mucho el mariscal Erwin Rommel, el zorro del desierto en el Afrika Korps en la Segunda Guerra. Y me enseñó una frase que yo la utilizo y con esto voy a cerrar. Tengo ese sueño de América Latina unida y con justicia social. ¿Y qué decía el mariscal Rommel? Lo imposible lo haremos ahora. Los milagros tardarán un poco más. Gracias. Muy amable.